5 semanas y más de embarazo en mi cumpleaños. Mi esposo tiró bruscamente de mi silla del comedor para divertir a su amiga de la infancia y me dejó tirada en el suelo delante de todos. Ella por fin se echó a reír entre lágrimas. Mientras los calambres me atravesaban el vientre como cuchillos, agarré las fuentes de comida de la mesa y se las lancé directamente a la cara y a los puños. Él me miró con furia y me ladró que se suponía que era un cumpleaños feliz, que por qué tenía que arruinar el ambiente y que me disculpara con Aubrey. Ethan dijo eso mientras me apretaba la muñeca con tanta fuerza que pensé que el hueso se partiría, como si no fuera a dejarme salir de la habitación hasta que pidiera perdón. Los invitados corrieron a consolar a la Aubrey que sollozaba y luego se volvieron contra mí, diciendo que vamos, Serena, Aubrey está molesta, que solo era una broma para animarla, que es tu cumpleaños y si de verdad tienes que ser tan mezquina. El dolor y la rabia se mezclaron, contuve las lágrimas ardientes, agarré la silla del comedor más cercana y se la lancé a todos. La silla se estrelló contra la mesa y una fuente de verduras humeantes se esparció por la cara de Aubrey. Ella gritó. Ethan corrió hacia su lado, revisándole la piel con manos ansiosas, luego se giró hacia mí, lívido, diciendo que Serena, estamos celebrándote, que hicimos una pequeña broma y así es como enloqueces, que solo estaba devolviendo la broma, así que ¿por qué ninguno de ustedes puede aguantarlo? Aubrey estaba blanca como el papel, temblando, luchando contra las lágrimas. Dijo que Ethan, Serena probablemente desearía que yo no estuviera aquí, que debería irme. No hubo forma de que él la dejara, bloqueó la puerta diciendo que no iba a ninguna parte y que la que debía irse era ella, y con el rostro duro como hierro me tiró hacia adelante, ordenándome que Serena, incluso si odias a Aubrey, leas el ambiente y te disculpes ahora. Una disculpa era aparentemente el único pasaporte para salir. Me zumbaban los oídos, la rabia me mareaba, quería golpearlo con la silla, pero los calambres me doblaron. Antes de que pudiera hablar, alguien gritó que Ethan, la pierna de tu esposa, hay sangre por todas partes. Solo entonces notaron los regueros que corrían por mis pantorrillas y manchaban el mármol, mi vestido carmesí lo había ocultado. Ethan se quedó paralizado mirando la sangre que bajaba por mi espinilla y se acumulaba en el suelo, con la mente en blanco. Preguntó qué estaba pasando, dónde me dolía y por qué estaba sangrando. Al oír la palabra sangrado, por fin sentí el calor que había confundido con sopa derramada, un miedo repentino y sin nombre me arañó el pecho. Mi periodo llevaba una semana de retraso. Llévenme al hospital ahora. Para cuando llegamos a urgencias, la noticia me destrozó, hemorragia severa, aborto inevitable, cirugía inmediata. El techo giró hasta volverse negro. Yo era la mujer a la que los médicos habían etiquetado como infértil, la posibilidad de una entre 1.000.000. A Ethan le encantaban los niños. Durante un año me inyecté hormonas hasta que mis brazos quedaron morados, bebí brebajes de fertilidad que sabían a óxido y soporté cada prueba negativa sola para que él no me viera derrumbarme. Mis amigos me suplicaron que parara, pero la forma en que él se iluminaba al sostener a los hijos de otros me mantuvo en pie. Quería darle nuestro hijo. En el instante en que supe que el bebé existía, fue el instante en que lo perdí. La ginecóloga estaba furiosa y dijo que no se sacuden sillas a mujeres embarazadas, que puede causar parálisis o un aborto, que esta broma mata y que siendo su esposo debería haberlo sabido. Ethan jamás imaginó que una estupidez costaría tanto. Dijo que lo sentía, que no sabía que yo estaba embarazada, que Aubrey estaba miserable y quería verla sonreír, que crecieron juntos y que solo era un juego. Yo quería gritarle que la tristeza de Aubrey no era mi deuda y que omitía la parte en la que ella lo persiguió durante años, pero el dolor me cerró la garganta mientras me llevaban en camilla. Bajo las luces frías sentí el raspado de los instrumentos, sentí como la vida dentro de mí desaparecía célula por célula y era mi corazón lo que estaban triturando. Recordé a Ethan sujetándome la muñeca y exigiendo que me disculpara con Aubrey, y cada momento de nuestra década juntos surgió de pronto con claridad. La advertencia siempre había estado ahí. Ethan y yo nos habíamos amado 10 años y llevábamos 5 casados. Empezamos sin nada, ambos pobres, y aún así él me ofreció todo lo que tenía. En la secundaria dobló 1000 estrellas de papel para que pudiera pedir 1000 deseos. Cuando los acosadores se burlaron de mis zapatillas rotas, tomó todos los trabajos extraescolares para comprarme unas nuevas. Me revolvió el cabello y dijo que las chicas merecen cosas bonitas, que no me preocupara.
que lo que otros tuvieran él me lo conseguiría. Cuando suspendí el examen de ingreso a la universidad y él lo aprobó con nota máxima, tomó 2 autobuses nocturnos cada fin de semana para aparecer bajo la ventana de mi dormitorio insistiendo en que la distancia era solo otro lenguaje del amor. Mi familia prefería a mi hermana menor, bastaba una llamada silenciosa para que él dejara de comer, perdiera sueño y tomara un tren nocturno para llegar al amanecer y susurrarme que si ellos no me querían, a él le bastaba quererme. Durante años mi estado de ánimo fue su prioridad. Su teléfono nunca se apagaba y decía que amar a alguien es como cuidar una flor, que quería que yo fuera la más brillante y mejor regada del mundo. Luego Aubrey empezó a hacer prácticas en Sterling Vance hace 3 meses, se multiplicaron las horas extra y las cenas con clientes, mis llamadas iban al buzón y en casa él sonreía a su pantalla como si le susurrara secretos. Llegaba pasada la medianoche, se irritaba si le preguntaba por su día y cuando yo me derrumbaba suspiraba en vez de abrazarme. Sus sentimientos pasaron a estar por encima de los míos porque esa tarde un cliente la humilló y ella gimió que era un desastre, que nunca sería tan pulida como Serena, así que Eisen eligió mi fiesta de cumpleaños para pulir su ego despojándome de mi dignidad. Honestamente no sabía qué dolía más, la cirugía o el hombre que sostenía el bisturí de mi alma. Después de la operación, Eisen hizo guardia junto a la habitación del hospital. Yo miré a través de él y le dije que se fuera, que cuando me dieran el alta presentaríamos la demanda de divorcio. Frunció el ceño, exhausto, y dijo que dejara esto, que él también estaba de duelo y que quería terminar nuestro matrimonio por un accidente. ¿Un accidente? Aún lo llamaba así. Temblaba demasiado para responder, solo marqué al 911 y pedí a la policía. El rostro de Eisen cambió al instante y dijo que Serena, si de verdad tenía que volver esto tan feo. En ese momento vi con claridad perfecta que Eisen ya no me quería. El amor y la indiferencia pueden ser así de evidentes. El chico que una vez me dijo que amar es cuidar una flor ahora podía escupir frase tras frase que me abría en canal, incluso reprenderme delante de todos y arrancarme hasta el último resto de dignidad. Cerré los ojos y luché por no desmoronarme. Al verlo, Eisen empezó a disculparse otra vez diciendo que de verdad no sabía que estaba embarazada, que sabía que yo sufría pero que él tampoco estaba bien y que no me preocupara, que tendríamos otros hijos. ¿Crees que los bebés son algo que se puede pedir como si nada? No podía entender cómo la persona que más había amado podía herirme sin la menor vacilación. ¿Acaso no sabía lo que había costado crear a este niño? Si quieres a Aubrey, ve con ella, ¿por qué destruirme? Mis palabras golpearon a Eisen como un puñetazo en los pulmones. Respondió medio furioso, medio avergonzado, que dejara de echar barro, que no había nada entre ellos, nada, que me había hecho daño por accidente y que este era nuestro problema, que no arrastrara a Aubrey. Que ella perdió a sus padres joven y ya había sufrido bastante, que la dejara fuera porque era inocente. Incluso entonces, su mayor miedo era que yo involucrara a Aubrey, como si un soplo mío pudiera magullarla. Pero si ella creció sin amor, ¿acaso yo no? Casi nunca pierdo los nervios con Eisen, pero entonces no pude evitar gritarle que se fuera, que el día que me dieran el alta presentaríamos los papeles del divorcio, que no lo dejaría pasar y que nos veríamos en los tribunales. Cuando Eisen vio lo destrozada que estaba, por fin se fue. Si se quedaba en la habitación del hospital lo odiaba, y cuando se marchó lo odié y a la vez lo eché de menos. Me quedé tumbada en la cama, con las lágrimas escapándose pese a todo, por el dolor de perder a nuestro hijo y por las heridas que Eisen había tallado en mí. Nada de eso podía borrarse con deseos. 10 años que Eisen y yo habíamos compartido, el amor ingenuo y luminoso de los pasillos del instituto, las ciudades universitarias separadas por 400 millas, corriendo el uno hacia el otro en cada descanso. Viajando 14 horas de pie en trenes abarrotados solo para encontrarnos en algún andén mugriento, cada vez que mi ánimo se ensombrecía, él tomaba el siguiente tren, sin asiento, pasando la noche entera en el pasillo, y cuando yo iba a verlo siempre me compraba un asiento decente, durante años. Más de 500 billetes de tren se apilaron como cartas de amor. Al principio éramos pobres, él alquiló el estudio más barato que pudo encontrar y lo decoró como si fuera un palacio, luces de hadas de la tienda de $1, un castillo de cartón envuelto en luces LED baratas, y me decía: algún día viviremos en una casa de verdad, en un hogar de verdad. Cada sueño que tachábamos de la lista lo llamaba regar la flor, y ahora teníamos cada centímetro de ese sueño al alcance de la mano.
Pero yo me sentía más lejos de él que nunca porque el amor se había ido y él podía mirar directamente a través de mi dolor. No sé cuándo me quedé dormida, pero cuando desperté él estaba junto a la cama, inclinado sobre su teléfono, escribiendo a toda velocidad. Miré la pantalla y el nombre arriba era Aubrey. Di la palabra baby y esas 4 letras me atravesaron como una lanza. Hiciera lo que hiciera ella, él volvió a escribir, luego sintió mi mirada y se llevó el teléfono al pecho. ¿Estás despierta? Voy a llamar al médico. ¿Con quién estabas escribiendo? ¿Con Aubrey? Con nadie, frunció el ceño, protestando antes de que yo lo acusara. ¿Puedes dejar de arrastrar a Aubrey a todo? Mató a nuestro hijo por su culpa y aún así yo no tenía permitido ni mencionar su nombre. Si te preocupa tanto, vete a vivir con ella, no voy a dejar pasar esto. Mi ira hirvió aún más cuando supe lo que había hecho mientras yo dormía, para mantener el escándalo en silencio. Le dijo a la policía que yo me había resbalado y caído, llamó a mis padres y consiguió que firmaran un acuerdo de confidencialidad, y mi propia madre me llamó para maldecirme por desagradecida y ordenarme que dejara de antagonizar a Isen, una injusticia que me oprimió el pecho. Durante los días siguientes lo ignoré por completo, gruñendo cada vez que se acercaba, y aún así él rondaba la suite, y de no ser por la forma en que su mirada caía constantemente en la pantalla y cómo se escabullía al pasillo para atender llamadas, podría haber creído que nada había cambiado. Pero sabía que no era así, porque cada vez que tecleaba un mensaje o desaparecía para contestar una llamada me preguntaba quién estaría al otro lado. Intenté detener la espiral, pero mi corazón no obedeció, y al final me quebré y abrí su teléfono. Al recorrer los hilos de mensajes y las publicaciones de Instagram vi las noches en que había estado incomunicado, todas y cada una con Aubrey, las horas extra nocturnas convertidas en cenas a la luz de las velas, los viajes de trabajo transformados en escapadas de fin de semana. Aprendió tonos de base y nombres de labiales para sorprenderla, organizó cumpleaños románticos, casi cruzó la línea final y luego se contuvo. Ella le exigió saber por qué se había detenido y él respondió que ella era la línea intocable del fondo de su corazón, su única e irreemplazable baby. Y me quedé mirando esa palabra hasta que se me nubló la vista. Ella era su baby, ¿y yo qué era entonces? No recuerdo cómo logré tragar el vómito de la traición, solo supe que tenía que divorciarme, pero antes de poder decirlo regresé del baño y encontré a Isen y a Aubrey frente a mi puerta, tan cerca que sus sombras se superponían. Me detuve tras la esquina justo cuando Aubrey preguntó. Serena todavía te culpa por completo y no quiere hablar, y oí a Isen responder, sigue enfadada, no piensa con claridad, no te lo tomes a pecho. Aubrey, frágil y complaciente, entrelazó sus dedos con los de él mientras decía, ella te lanzó cosas, te cortó, mira, aún está en carne viva. Ni siquiera te lo vendaste y ella nunca se dio cuenta, y llamó a la policía el día de tu cumpleaños delante de todos. ¿Es tu esposa? ¿Siempre fue tan cruel? Isen gruñó en voz baja, con la mirada en la mano pálida de ella antes de soltarse lentamente. No es como tú siempre piensas en los demás. Casi me reí en voz alta, perfectos, pequeños y desinteresados adúlteros. ¿No tenía Aubrey miedo de la humillación? Entonces le daría una ración completa. En el instante en que abrió la boca me lancé, le agarré un puñado de cabello y le estrellé la cara con una bofetada. Antes de que pudiera gritar me quité el zapato y le metí el tacón sucio entre los labios. Eres tan comprensiva, ¿verdad? Tan comprensiva que te metes en la cama del marido de otra mujer. ¿Qué tipo de basura sale ahora de tu boca? Ninguno de los dos esperaba la emboscada. El rostro de Aubrey se volvió blanco como el papel. Serena, ladró Isen en cuanto la vio recibir el golpe, intentando arrancarme de encima. ¿Qué demonios estás haciendo? Pero yo seguí sujetándole el pelo, girándole la cara hacia el pasillo mientras gritaba con todas mis fuerzas. Vengan a ver todos. La pareja infiel que le costó a su esposa su bebé se esconde fuera de mi habitación del hospital y todavía tiene el descaro de decir que no soy comprensiva. El piso estaba lleno de mujeres dando a luz o llorando una pérdida, y nada enciende su furia más rápido que un marido infiel y su amante. Los teléfonos se alzaron al instante, las cámaras apuntaron. Isen entró en pánico. Serena, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Te dije que no hay nada entre nosotros. Aubrey se retorció y la golpeé otra vez. Nada, entonces ¿por qué está aquí dándome lecciones? Me hiciste perder a mi hijo y ella viene a decir que no me entiende. Le lancé una mirada mortal y le volví a meter el zapato sucio en la boca hasta que empezó a ahogarse. Levantándole la barbilla hacia la cámara más cercana gruñí, eres tan empática.
Seguro entiendes por qué te trato como la basura que eres. No te escondas. Deja que todos vean qué clase de basura es la amante del siglo XXI. Conspirar con mi marido para matar a mi hijo y luego culparme por no ser comprensiva. ¿Se supone que te traiga una manta para que no pases frío mientras te acuestas con él? Isen no soportó ver la degradación de Aubrey. Su rostro se volvió ceniza cuando avanzó para apartarme. Serena, ¿puedes parar este circo ahora mismo? Esa palabra detonó algo en mí y casi le pegó a él, pero por suerte antes de que pudiera tocarme los demás bloquearon su paso. Tu esposa acaba de perder a tu hijo y esta sinvergüenza aparece en su puerta. ¿Qué tan bajo puedes caer? Sí, Graven, que el mundo entero vea a estos dos infieles. La piel de Aubrey pasó de blanca a translúcida, le arranqué otro mechón de pelo antes de que Isen lograra apartarla y sacarla apresuradamente por el pasillo. Yo me quedé donde estaba, mirando su espalda alejarse sin intentar seguirlo. Los videos de mi abofeteando a Aubrey y metiéndole el zapato en la boca se dispararon a tendencias en cuestión de minutos, provocando indignación nacional. ¿Esta apareció en la habitación del hospital de la esposa y la llamó insensible? Insensible mis narices. Tienes suerte de seguir respirando, tan satisfactorio. A ver si se atreve a volver a mostrar la cara. El marido defendiendo a la amante. Tu esposa estaba embarazada y la llamas dramática. No soporto a los miserables sin límites. Solo somos amigos. Tu esposa acaba de sufrir un aborto y la amante sigue fingiendo inocencia después de colarse en una sala de hospital para envenenar un matrimonio. Reenvié cada clip al chat grupal que Isen y Aubrey compartían y cuando Isen lo descubrió llamó furioso. Serena, borra esos videos ahora mismo. No lo haré. ¿Quieres llevarla al suicidio? Ella no es como tú, no tiene gente haciendo fila para consolarla cuando está herida. Por fin construyó una vida para sí misma. La destruirás a ella y a nosotros con ella. Lo absurdo era hilarante. Todavía pensaba que existía un nosotros, y como si su pasado fuera más duro que el mío. Cuando mis propios padres nunca consideraron mis sentimientos, para ellos solo importaba mi hermano menor, yo hacía todas las tareas y pedir dinero para la matrícula era como pedirles el alma. Aún así, mágicamente siempre encontraban dinero en efectivo para su ropa y sus juguetes. Si él y yo discutíamos, la bofetada siempre recaía sobre mí. Isen sabía mejor que nadie cómo habíamos construido Sterling Dance desde la nada, así que ¿por qué su dolor debía convertirse en la cruz que yo cargara? Deslicé la petición de divorcio sobre la mesa y su rostro se quedó pálido en cuanto vio el encabezado. No voy a firmar esto, dijo, llevamos más de una década juntos. Todo lo que he hecho fue por ti, por nosotros, y ahora quieres terminar nuestro matrimonio por algo tan insignificante. Era grotesco, y aún así sabía que su negativa no estaba impulsada por amor, sino por el costo hundido de 10 años entrelazados. Además, él y Aubrey aún no habían consolidado su siguiente capítulo y mi utilidad, cuidando la enfermedad de su madre, todavía no había expirado. Lo miré fijamente. ¿Por mí? Ignoraste mis llamadas, tiraste de mi silla del comedor el día de mi cumpleaños, me hiciste perder a nuestro hijo y luego me culpaste. Mientras yo me desangraba, ustedes dos se quedaron fuera de mi habitación para denunciarme. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Perdóname, perder a nuestro hijo puede ser algo insignificante para ti, pero no para mí, y ya que esos son tus estándares, encontraré a alguien que te trate exactamente igual, por tu propio bien, por supuesto. Contraté a un estudiante universitario de segundo año y lo llevé directamente a la sede de Sterling Dance Glass World. La empresa aún llevaba ambos nombres para darme seguridad en aquel entonces y Isen había dividido la participación accionaria al 50%. La profundidad de nuestro amor pasado se convirtió en el filo de la cuchilla que ahora empuñaba. Aubrey estaba dentro de la oficina de Isen absorbiendo su consuelo. Esto no es tu culpa, le decía. El personal sabe quién eres en realidad, aún aferrándote. Impresionante. Abrí la puerta de golpe. Exactamente, sin vergüenza no hay ganancia. Aubrey se encogió detrás de él, con los ojos llenándose de lágrimas. Serena, has malinterpretado todo, dijo Isen interponiéndose frente a ella. Serena, aunque yo había venido preparada para divorciarme, ese gesto reflejo suyo me atravesó como una puñalada. Entonces su mirada cayó sobre Leo y se puso de pie de un salto. ¿Quién es él? ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Y dices que yo soy desconsiderado? Sonreí con sorna y respondí que simplemente había encontrado a alguien lo bastante considerado como para devolver el favor. El rostro de Isen se volvió del color de la ceniza vieja. ¿De verdad vas a hacer esto?
Las cabezas se giraron en la oficina de planta abierta, con todas las miradas clavadas en el drama tras el cristal. Yo solía trabajar aquí mismo, en Sterling Vance, y solo cuando Eleanor fue hospitalizada y se supo que sus enfermeras la golpeaban en secreto me aparté. Si no me hubiera quedado en casa para cuidarla, ¿por qué habría dejado la empresa? Sonreí y dije que esto no tenía nada que ver con Leo, que lo había contratado para hacer un trabajo y que ya era bastante lamentable, así que podía dejar de arrastrarlo a todo. Cuando terminé, lo ignoré y regresé directamente a mi oficina con Leo, pero lo mismo que soportas cuando le pasa a otro se vuelve insoportable cuando te cae sobre tu propia piel. Ethan agarró a Leo del cuello de la camisa, listo para lanzar un golpe, y yo le di una bofetada. ¿Puedes dejar el teatro? Estamos en la oficina, ¿tienes que hacerlo tan feo que nadie pueda bajar del escenario sin humillarse? Aubrey se apresuró a revisar su mejilla y luego me miró tragándose la rabia. Serena, ¿te has pasado? Todos estos años Ethan te ha amado y tratado tan bien, ¿y así se lo pagas? La agarré del cabello y la empujé hacia la puerta abierta. Vamos, Ethan dice que todos saben lo que eres, pero creo que aún están en la oscuridad. Di lo que quieras delante de todo el piso. Veamos exactamente cuán desvergonzada puedes ser. Sigues jurando que no eres la otra mujer y aún así te quedas aquí haciéndote la huérfana incluso después de que te humillé. ¿Qué clase de basura eres exactamente? En el instante en que Ethan me vio ponerle las manos encima a Aubrey, se lanzó a ayudarla, pero en cuanto se movió, Leo lo bloqueó. Cuñado, ustedes dos se están pasando de la raya. Mi hermana mayor dice que me trajo aquí por tu propio bien, ella no ha hecho más que ser buena contigo. ¿Cómo puedes aliarte con una extraña para hacerle esto? Ethan lo miró fijamente, apretando los ojos, y dijo que habláramos solo él y yo. Me aparté y me preguntó qué era exactamente lo que quería. Divorcio, respondí con frialdad, y además me llevaré más de la mitad de la participación de esta empresa. Imposible, dijo, entonces llevaremos esto hasta el final. Durante los días siguientes llevé a Leo conmigo a todas partes. La broma era que hasta entonces Ethan siempre había estado demasiado ocupado, fuera de la ciudad, atrapado en horas extra o en alguna cena de contactos. Un hombre que nunca tenía 30 segundos para responder mis llamadas. Pero en cuanto empecé a aparecer en Sterling Vance con Leo, mágicamente tuvo océanos de tiempo libre para seguirme, de repente le importaba cada respiración que yo daba. En su propio cumpleaños, cuando Leo y yo casi nos besamos en la sala de conferencias de vidrio, Ethan, ya fuera por rabia o por angustia, casi llegó a los golpes. Leo me miró herido y dijo que le dolía. Observé los moretones que ya florecían en las costillas de Ethan y le señalé acusadoramente. Leo y yo no somos nada, estaba de mal humor y solo lo estaba provocando para animarlo. Consuelo, eso es todo. Es tu cumpleaños, por el amor de Dios, ¿de verdad tienes que ser tan dramático? Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre, como si el dolor lo hubiera vaciado por dentro. No hagas esto, nunca pasó nada entre Aubrey y yo, nunca te traicioné, ¿podemos volver a ser como antes? Me reí, saqué el grueso fajo de impresiones con cada hilo de mensajes entre él y Aubrey y se los lancé a la cara. Cuando dices que no pasó nada, ¿quieres decir que nunca te enamoraste de ella o que nunca te acostaste con ella? Miró los papeles mientras el color se le iba del rostro, pero yo no había terminado. ¿De verdad crees que eres algún tipo de santo? ¿Orgulloso de ti mismo por haberte contenido? Pues yo también mantuve mis límites, así que ¿por qué estás tan destrozado ahora? Ethan, apenas estamos en los créditos iniciales. Tú no viviste años de inyecciones de fertilidad, 2 líneas rosas en un test y luego un legrado de emergencia, unos pocos días malos y ya te estás derrumbando. ¿Y esperabas que yo te entendiera? ¿No es hilarante? Al final no pudo soportarlo más y aceptó el divorcio, como sospechaba. Solo cuando el cuchillo está en tu propia garganta aprendes a qué sabe la agonía, y aún así, incluso mientras firmaba, me mostró cuán bajo podía caer. Si nos divorciamos, te vas sin nada. Fue entonces cuando entendí que cuando un hombre decide enseñar los dientes por dinero, todas las lágrimas y declaraciones de amor se vuelven ferales. No me iré sin nada, y además ya he presentado una demanda por el aborto espontáneo que causaste. Agresión grave. ¿Creíste que un acuerdo de confidencialidad firmado por mis padres me haría callar? En cuanto al divorcio, nos veremos en los tribunales. Sterling Vance tenía mi nombre en la tabla de capitalización. Lo miré a los ojos y añadí que, donde quiera que Aubrey huya, pondré a alguien tras ella y me aseguraré de que el mundo sepa exactamente lo que es.
Cuando terminé, empapelé todos los tablones del edificio con sus registros de chat con Aubrey, luego subí el PDF a la nube y envié una copia a la habitación del hospital de su madre. Ethan estaba furioso y gritó que estaba sacando nuestra ropa sucia a la prensa, inventando crímenes y destruyendo nuestra familia por dinero. Había sido él quien ignoró mis sentimientos y defendió a Aubrey hasta que estallé, y ahora me culpaba de incendiar el matrimonio por ser una cazafortunas. Convirtiendo a la esposa herida que quería irse en la villana histérica como su última carta, provocándome para que declarara que no me importaba el dinero y así conservar el control. Basta de manipularme, amo el dinero ya que no me entregas cada dólar, y mientras litigamos, ambos podemos salir con quien queramos. Por mí está bien, tomé a Leo y me fui. Ethan y yo estamos oficialmente divorciados. En la firma final entregó la mayor parte de nuestros bienes, lo demandé y recuperé cada regalo que le dio a Aubrey, y según la ley estatal la mitad era mía, punto que no discutió. Limitándose a repetir que lo de Leo y yo solo era para castigarlo y que no había nada real. Nunca le daría el consuelo de una respuesta, que mastique la sospecha para siempre. Si dices que no es nada, entonces no es nada, lo que te ayude a dormir por la noche. Afuera del ayuntamiento se quedó un rato en el frío y al final dijo que lo sentía. A última hora quiso una sesión de confesiones, juró que nunca planeó un futuro con Aubrey, que al principio solo le había parecido patética, una huérfana, una muñeca de porcelana agrietada que necesitaba protección. Tan parecida a la chica que yo solía ser que le tocó una fibra, y añadió que conmigo siempre había sentido que yo era acero forjado, irrompible. Cuando se dio cuenta de que la atención se había convertido en obsesión, intentó dar marcha atrás. Incluso me llevó en avión a Aruba, con la esperanza de que la arena blanca, recuerdo de nuestras primeras vacaciones, cauterizara la herida. Pero en el cumpleaños de ella, ambos se emborracharon y casi acabaron en la cama. Y después de eso, él quedó enganchado, aterrorizado de que yo lo descubriera, pero incapaz de mantenerse alejado. Ella lo miraba con esos ojos enormes e indefensos, como si él fuera todo su mundo, y esa sensación era una droga que nunca había probado, le daba una suavidad que nunca tuvo conmigo, porque conmigo, decía, la balanza siempre estaba equilibrada, el juego siempre empatado. La mujer nunca menos que un muro de hierro. No podía dejar de escribirle a Aubrey, incluso mientras temía el día en que yo supiera la verdad. En mi cumpleaños. No sabía por qué eligió su lado, solo que se sentía como un hechizo que lo cegó ante mi dolor hasta que el daño ya estuvo hecho. Dijo que en realidad no estaba peleando conmigo por el dinero, que simplemente no quería el divorcio, que le aterraba. Dijo que de verdad me amaba, que no podía arrancarme de su corazón. Me miró fijamente y preguntó, después de todo lo que hemos compartido, ¿de verdad vamos a terminar así? ¿Podemos empezar de nuevo? Casi me reí. No puedes sacarme de tu vida, así que prefieres destrozarme. En el instante en que apartaste mi silla del comedor para ella y nuestro bebé murió, cualquier posibilidad que teníamos murió con él. Una sonrisa amarga se quebró en su rostro, teñida de la negativa a aceptar la derrota. Siempre estás tan calmada, como si pudieras desecharme en cualquier momento, como si nunca hubiera importado. ¿Calmada? Todo lo contrario. En la suite del hospital lloré una y otra vez en la oscuridad, él simplemente no estaba mirando. Sus ojos estaban puestos en Aubrey, así que nunca vio mis lágrimas ni mi agonía. Probablemente olvidó que yo solía ser suave. No me crecieron colmillos hasta que nuestra startup se estrelló y los acreedores lo humillaron hasta que yo me puse delante y recibí los golpes por él. Arranqué mi corazón y lo puse en el altar, lo di todo, y aún así no ha notado que incluso en la meta del divorcio intenta cargarme la culpa. Afirma que mi personalidad gestó esta tormenta. Tras 11 años de amor que me dejaron en bancarrota por dentro, no iba a permitir que se fuera limpio. Ethan, eres repugnante. Dices que ella te recuerda a la antigua yo y luego pregúntate por qué esa chica dulce se volvió dura. Cuando tiburones solitarios te golpeaban por las deudas, yo te protegí. Cuando tu presentación fracasó, yo enfrenté a la sala, te valoré por encima de mi propia vida, y aún así el día que aborté, te paraste delante de Aubrey. Me mudé de nuestra casa para siempre. Esta ciudad es un campo minado de dolor. En cuanto tuve en mis manos el decreto de divorcio, vendí todas mis acciones a su mayor rival, bloqueé todos los números que pudiera usar y tomé un tren hacia otra costa.
Incluso sin intentarlo, fragmentos de Isen me alcanzaron. Una década deja amistades entrelazadas. Supe que recorrió el país buscándome y que una tarde diseñó una coincidencia, pero el hombre a mi lado ese día era Leo. Leo me estaba cortejando. Después de Isen, las palabras amor y para siempre solo me hacen encogerme de hombros y calcular la salida. Aún así no cierro la puerta al romance. El rostro de Isen se desmoronó cuando nos vio. Durante semanas merodeó en una derrota miserable y luego preguntó en un susurro, ¿lo amas? Por ahora, sí. Apenas tiene 20 años, no durará, ¿y cómo sabes que no va tras tu dinero? Tú aún no tienes 20. Nosotros tampoco duramos. No querías mi dinero, Isen, querías mi vida. No tuvo respuesta durante mucho, mucho tiempo. El siguiente titular sobre Isen anunció su boda con Aubrey, la razón pública. Ella se parecía a la chica que yo solía ser. Cuando lo oí, solo sentí náuseas, mi pulso permaneció plano. Pronto volvió el rumor de que el matrimonio era cualquier cosa menos brillante. Los clips virales y los hilos de mensajes de Aubrey la seguían como humo, extraños señalaban donde fuera, humillando a Isen hasta que dejó el hogar. Sus nervios se hicieron trizas. Al principio la demandó, disculpas baratas. Tras la escena de la carpa y con el balance empeorando, la paciencia se rompió, empezó el conteo cruel. Serena habría mantenido la calma, Serena habría cerrado ese trato. Las fiestas de autocompasión lo aburrían, Aubrey no tenía participación que ofrecer a la empresa. Las peleas estallaban cada noche y Isen empezó a desaparecer. Desplazaba sin parar el Instagram de Leo y el mío hasta quemar la pantalla. Nuestras fotos empapelaban su teléfono y su portátil. Incluso la nueva mansión respiraba mi fantasma, cada rincón recordaba lo nuestro. La inseguridad de Aubrey fermentó, me llamó una y otra vez, deja de atormentar a mi marido. Solo entonces supe que Isen había volado a mi ciudad más de una vez. Me reía al recordar el último rumor, curioso, estuvo en mi cama anteanoche. ¿Cómo sabe ver a tu marido con otra persona? Colgué. Ella implosionó, esa noche casi llegó a los golpes con Isen. Más tarde, cuando Aubrey quedó embarazada, cualquier demora la volvía paranoica y lo bombardeaba con llamadas. Una noche, Isen me vio hasta perder el cuidado en Velvet, conoció a mi doble y casi la llevó arriba, convencido de que yo volvería. Aubrey irrumpió, se abalanzó sobre la mujer. Isen protegió a la desconocida y con un empujón lanzó a Aubrey por la escalera. Para cuando llegó a la suite del hospital, el bebé se había ido y su cuerpo con él, nunca volvería a concebir. Esa pérdida detonó su mente. Al descubrir un mensaje más de la doble, se vengó con furia total, irrumpió en casa de los padres de Isen, pulverizó cada reliquia de nuestro antiguo ático y una medianoche, mientras él dormía, arriesgó la prisión para castrarlo con unas tijeras. Ahora una llamada muda me despierta a las 3 de la madrugada, sin voz, solo respiración. Sé que es Isen. Estoy a punto de colgar cuando se filtra una súplica ronca, no cuelgues. Luego llega un sollozo. Tal vez solo la mutilación enseña el verdadero arrepentimiento. Serena, lo siento tanto. Si no hubiera elegido el camino equivocado, si no hubiera puesto sus sentimientos por delante de los tuyos, ahora tendríamos un niño o una niña llamándonos mamá y papá, pidiendo cuentos antes de dormir, pero el arrepentimiento es barato. Lo pide prestado solo porque la fortuna lo abandonó. Si su nuevo matrimonio hubiera prosperado, nuestro hijo no nacido seguiría siendo un incidente menor. Después del aborto repetía que yo exageraba por una cosa pequeña. No hay segundas oportunidades. Le corté con hielo en la garganta. Nos enterraste la noche en que te paraste delante de ella, te condenaste a una vida sin hijos, no vuelvas a llamar jamás. Su angustia apenas comienza. Delante de mí se extienden bodas, quizá hijos, cada hito otra cuchilla girando en su pecho. Cuanto más feliz sea mi familia, más profundo será su tormento, porque cada alegría se suponía que era suya. Termino la llamada. Bloqueo el número. Su vida está acabada. La mía apenas empieza.